Adelante, senadora. Bueno, sobre todo agradecerles mucho la presencia a los medios y estamos por iniciar a la 1 de la tarde este foro por el reconocimiento de los derechos de los demás animales y pues les agradecemos mucho que estén aquí y que ustedes hagan las preguntas que deseen. Adelante. Sí, Sandra. Buenos días, senadora. Sandra Segovia, de Todos Somos Animales, Radio 13 Digital. Entusiasmados por este foro que viene, hemos revisado con detenimiento el panel y vemos que, además de que son figuras de talla internacional y muy reconocidas, son claramente de avanzada en cuanto a la postura de los derechos de los animales. ¿Qué les diría usted a las personas que consideran esta postura como extrema? Y la segunda pregunta es si el Senado tiene planeado continuar con esta discusión más adelante. Gracias. Gracias, Sandra. Pues esencialmente que no sabemos qué puede ser más extremo que la situación que estamos viviendo actualmente en el planeta entero, que nos ha orillado incluso a dejar de ver a nuestros familiares y a veces a no poder recibir siquiera su cuerpo para darle una sepultura correcta. Si puede haber algo más extremo en la sociedad, no sé qué sea. Entonces, lo que urge también son políticas extremas para resolver o intentar resolver esta situación. Por supuesto que necesitamos urgentemente cambiar nuestra relación con los demás animales, con los medios de producción alimentaria, porque vemos claramente que el fracaso del modelo es evidente en todo el planeta y que vamos rumbo a una crisis climática que va a ser de dimensiones peores que la pandemia de coronavirus. Entonces, ante situaciones trágicas, radicales, soluciones de raíz también, porque si no, no vamos a salir adelante. Por eso creo yo que es importante la opinión de expertos en el mundo entero que conocen del tema y que tienen una posición de urgencia, porque no estamos frente a una cuestión menor que pudiera dejarse pasar el tiempo. Creo que ese tiempo ya pasó. Estamos tarde con esta decisión. Ya pasaron 2 años desde la declaración de Toulon, ya pasaron pues 8, casi 9 años desde la declaración de Cambridge. Ya no podemos seguir en una dinámica de ralentar los acuerdos que las sociedades deben tomar y las políticas públicas que se deben implementar urgentemente. Eso es lo que yo te podría responder. No sé si alguien más tiene otras, o tú misma. Senadora, dígale. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay varios conceptos sobre los cuidados del medio ambiente. Esta pandemia nos ha enseñado que los animales que estaban ocultos en los lugares han llegado a las ciudades. Han aparecido en lugares que antes uno no los veía y que ahora los vemos. Y yo le hablo porque en mi casa tengo un par de tejones que llegaron y ya, inclusive ya tengo crías. ¡Qué suerte! Pero aquí la cuestión es que yo los trato de proteger, pero los que están en mi entorno los tratan de exterminar. Claro. Porque para ellos representan una amenaza para sus hijos. Claro. ¿Qué podemos hacer o cómo va a trabajarse el Senado para que los seres humanos entendamos que somos una biodiversidad y esa biodiversidad también forma parte de una fauna? ¿Sí? ¿Qué son las propuestas que usted o este grupo de científicos van a procurar para que nosotros como medio lo difundamos y entendamos que la gente tiene que cuidar de sus medios ambientes? Los cuidamos nosotros, cuidamos la fauna. ¿Cuáles son sus propuestas, senadora? Mire, pues es una pregunta y una observación muy importante la que usted hace. Primero porque, lo acaba usted de decir, nuestra relación con los demás animales es tan mala que ni siquiera podemos reconocer cuando se acerca un animal que viene del bosque o de un animal que no conocemos domésticamente, cómo tratarlo y cómo respetarlo. Por supuesto que la orientación tendrá que ir por la educación, primero que nada, pero la educación lleva su tiempo. Entonces, no solo habrá iniciativas
en función de educar a los niños y de poner en los libros de texto y de poner desde la primera infancia una educación empática hacia los demás animales, sino también iniciativas sobre los derechos que les hemos arrebatado a los demás animales y que son urgentes reconocerles, tan urgentes como cuando se abolió la esclavitud humana y que lo vemos ahora con gran naturalidad, ¿no? Nadie pensaría que para dejar de esclavizar a un humano había que esperar 100 años más o algunos años más. Entonces ahora ya es urgente esto. Y cuando usted me dice qué otras, bueno, básicamente tenemos que sensibilizar al Senado y a los senadores para que entiendan que nuestro sistema jurídico completo está en falla si no lo homologamos con la ciencia. Y la ciencia ya nos dijo que todos los animales tienen los sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Es decir, estamos frente a seres sintientes, conscientes y que merecen su propia vida y la plenitud de su vida. Es un error humano el ponerse en el centro y el insistir en una supremacía que nos permita utilizar a los animales como cosas. Por eso nuestro foro de hoy se llama Los animales no somos cosas, porque la litis plena del asunto está en el hecho de que los animales dejen de ser propiedades. Por ejemplo, esos tejones que llegaron hasta su casa y que usted tiene el privilegio y la alegría de haberlos conocido y aceptado en su hogar, pues merecen todo su cuidado, porque si algo debemos hacer los humanos, pues es precisamente aprovechar nuestra capacidad de decisión y de raciocinio para poder ayudar a esos animales que en un momento salen de su hábitat y se ven en peligro. Pero además estamos hablando de nuestra pésima costumbre de comer a los animales y de meterlos en situaciones terribles de hacinamiento en la industria y seguir con estos malos hábitos que, si bien probablemente en la prehistoria el ser humano requirió de ser cazador para sobrevivir, eso terminó hace muchos años. Ahorita ya no podemos admitir que haya dietas basadas en el consumo de proteína animal cuando sabemos que vamos a sobrevivir de una forma mucho más sana, digna y ética si tenemos una dieta basada en plantas. Es obvio que la ciencia ya ha dado evidencias de que ha llegado el momento de cambiar el sistema alimentario mundial y si no lo hacemos, estamos poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la subjetividad de los animales, incluidos los humanos, dentro de esa categoría. Así que es importantísimo tomar esas políticas urgentes y caminar por esas vías. Vamos a hacer, por supuesto, una iniciativa y vamos encaminados hacia esa iniciativa que responda a la urgencia de devolver a los demás animales los derechos que les corresponden. La otra cuestión, senador, es, a ver, con estos planteamientos que se van a hacer en este foro, ¿no sería ideal que México sería el parteaguas para que otros países, Centroamérica, inclusive en los mismos Estados Unidos, tuvieran esas ideas y esos conceptos de preservar los medios ambientes? Porque somos un ecosistema, ¿no? Si nosotros lo hacemos bien y otro país no lo hace bien, pues es como si estábamos tirando a la basura, ¿no? Todo nuestro trabajo, toda nuestra labor, no sería ideal. Pero también hay una cosa, seguimos desforestando, senadora. Hay mucha deforestación en este país y eso también acaba con mucha fauna y muchos otros ecosistemas que son parte integral de una vida social, de una vida comunal, de una integración. ¿Cómo podemos parar esas tremendas deforestaciones que están ocurriendo? No solamente en México, ¿no? Respecto de su primera observación, pues es como en los aviones, ¿verdad? Primero me pongo yo la mascarilla y luego se la pongo al niño que está al lado o a quien haga falta. Entonces, ojalá que un país como México, que está en este proceso de transformación tan profunda, pudiese ser el parteaguas que inicie con este tipo de jurisdicción y de
estatus jurídico que los animales requieren y el planeta requiere. Ya vemos que hay algunas otras legislaturas que están proponiendo avances o iniciativas de avanzada como esta, que son el Ecuador, en Chile, por ejemplo, en la nueva constitución ya se están planteando este tipo de cosas. Y sabemos que en el mundo entero está ocurriendo ya un fenómeno que comienza a poner los ojos en esto, que es urgente y emergente. Pero como usted dice, eh, se acentúa el problema del medio ambiente sin tomar en cuenta que lo más urgente son los animales, porque los animales están vivos, sienten y piensan igual que nosotros. Entonces, por eso la emergencia de poner el acento en la cuestión de los demás animales, aun cuando después necesariamente vengan otras observaciones sobre la naturaleza y el medio ambiente. A nosotros nos interesa subrayar el tema animal porque son los animales a quienes más en este momento estamos violentando, y esa violencia se nos regresa como un boomerang. Entonces nunca acabaremos con la violencia entre humanos si no acabamos con nuestra violencia hacia los animales. De modo que en eso estamos. Ojalá que México pueda ir en avanzada en este tema, y ojalá que este impulso desde el Senado sirva para que muchos países se unan a esta iniciativa. Por ejemplo, le voy a decir, la diabetes, que es una epidemia tan grave en nuestro país que lleva tanto tiempo, pues ya está demostrado por la ciencia, y hoy vamos a tener al doctor Barnard en este foro, cómo ya demostró que la diabetes es originada por el consumo de animales, y además se puede ir quitando, saliendo esta grasa de las células y recuperando la producción de insulina en el cuerpo si se dejan de comer animales. Entonces, se acentúa mucho el problema de la fauna silvestre. Sí, lo es, y debemos hacer algo en ese sentido. Pero ¿cómo, mientras nuestra industria ganadera, pesquera y lechera sigue hacinando y esclavizando, explotando a tantísimos millones de animales, pretendemos que con ayudar a la fauna silvestre o con ciertas cadenas de conciencia hacia la fauna silvestre, mientras en nuestro plato tenemos esa violencia diariamente y 3 veces al día? Eso es lo que nosotros queremos subrayar en esto, y que eso debe parar y debe cambiar, o vamos directamente al abismo todas las especies, no nada más los animales silvestres o domésticos o lo que le llaman de consumo. Imagínense, así llamamos a los animales de granja, a los animales de granja. Entonces, la deforestación, acuérdese también que la deforestación y la primera causa de deforestación en el mundo es la ganadería industrial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Definitivamente desaparecer la ganadería industrial, comenzar la reconversión de la industria lechera, pesquera, terminar con esas malas prácticas y, por supuesto, iniciar un camino de reconstrucción y de reconsideración también ética, porque una vida sin ética tampoco tiene sentido desde mi punto de vista. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí, Benjamín? ¿No te escuchamos? Tenemos 10 minutos para empezar con la transmisión del foro, entonces hay que aprovecharlos muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí para la senadora? Estoy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, senadora, mi nombre es Héctor Quiñones. Buen día, Héctor. Sobre el mismo tema retomando el tema sobre los animales de los cuales utilizamos para el consumo humano, pues es inminente que a corto plazo seguiremos consumiéndolos. El crear otro tipo de condiciones diferentes a las en las cuales se encuentran ahorita, como son los casos deplorables de algunos ranchos, rancherías o productores de carne, de leche, como lo ha mencionado,
el tener más leyes, regulaciones o reglamentos para una mejor estancia de los mismos, ¿no sería contraproducente también? Definitivamente, legislar por el bienestar de los animales no sirve para nada, al contrario. Eso solo le da a la industria pretextos para seguir usándolos y explotándolos. Nosotros no pretendemos de ninguna manera generar leyes bienestaristas. Justamente por eso estamos planteando este foro, porque se requiere un gran apoyo social de científicos, de conocedores, de activistas y de la sociedad en general, que comprenda que ya no podemos seguir por la línea de mejorar un poquito las condiciones. Eso es tanto como pensar que un esclavo puede estar feliz si simplemente le alargas la cadena que tiene agarrada en el pie. Eso ya no sirve para nada. Tenemos 10 años de iniciativas bienestaristas que hemos revisado en este tiempo y por eso vamos en el objetivo de que los animales dejen de ser cosas, dejen de ser propiedades. Eso es lo que se tiene que plantear en la ley y eso es lo que se tiene que plasmar. Por supuesto, requiere de un gran apoyo social, de que se comprendan los avances de la ciencia y se apliquen, de que se haga un nuevo pacto con la industria y una transformación o lo que llamamos una transición proteica. Todo eso tiene que ocurrir, aunque en el corto plazo haya gente que siga con esa mala costumbre, nuestro deber es señalar que ya no hay tiempo, ya no hay plazo para decir, bueno, lentamente vamos haciendo. Tenemos que urgir a los estados, urgir a la industria, urgir a la sociedad de un cambio de raíz. Y eso es lo que pretendemos hacer con encaminarnos hacia allá con estas iniciativas desde el Senado. Es un cambio total, pero si logramos cambiarlo todo en una semana con la pandemia, se cerraron los museos, se cerraron los cines, se cerraron tantas cosas, dejamos a ver a nuestras familias. ¿Cómo que no podemos hacer un cambio que va a salvar al planeta? Pues claro que podemos hacerlo. Es una cuestión de voluntades social, política, industrial, etcétera, científica. Pero es tan urgente que más vale que lo hagamos, porque no tenemos otra salida. Entonces, claro que yo no estoy de acuerdo con iniciativas bienestaristas, no me interesa, ese camino me parece que ya se agotó. Para terminar, ¿se apoyarían programas para que una persona que se dedica a la lechería o a la ganadería pudiera empezar a transformar su forma de vida, de poder obtener recursos de otra manera? Por supuesto, tiene que haber como te decía, una transición emergente. Las lecheras, por ejemplo, pues tienen muchas posibilidades de hacerlo a través de leches producidas en base a semillas, en base a tantas cosas que ya hoy las vemos incluso en el mercado. La ganadería, pues tiene que transitar hacia su desaparición, no hay de otra. Tiene que ser así, porque no hay mejor proteína que la milpa. Una alimentación basada en plantas va a ser mejor para las personas, mejor para los animales y mejor para el planeta. No hay futuro de otra manera. Entonces tenemos que transitar y muy rápido. Por eso es que hemos iniciado este impulso con gente de todo el mundo, porque sabemos que en el mundo entero esto se está planteando. Y aunque parezca algo tan difícil de imaginar, pues tampoco nos imaginábamos estar en la situación que estamos con esta pandemia, que es de origen zoonótico, que se dio por comer animales y de la que no se menciona el hecho de que si se dio por esa razón, pues tendríamos que dejar de comerlos, como es lo lógico, ¿verdad? Entonces, ya más obvio no puede ser, y claro que la humanidad puede transitar muy rápido. Imagínense si los mataderos estuvieran cerrados, los teatros estarían abiertos, los museos también. Es decir, ya no tenemos el pretexto de decir, ay, no,
¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer la economía? No, ya vimos que cuando hay que cambiar, hay que cambiar. Y no hay razón para no hacerlo. Gracias, senador. Al contrario, gracias. Bueno, tenemos que terminar la conferencia porque justo va a empezar el foro. Si quieren una última pregunta y si no, les agradecemos muchísimo el haber estado en esta conferencia y nos vemos en 15 minutos allá en el foro por el reconocimiento de los derechos de los demás animales. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.